Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Escorpio, si nos lo permite el tarot, hablaremos de fechas también. Y a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Escorpio, en el trabajo, estás a punto de firmar algo. Algo para crecer, un inicio de algo. Dentro de lo que es el trabajo. Escorpio, no sé si te he dicho Acuario antes, Escorpio, ¿por qué se me ha metido en la cabeza hoy Acuario? Me ha metido en la cabeza Acuario y ya está. Y yo sé que estoy con Escorpio, pero bueno, Escorpio, que lo que te decía, que hay una firma que te hace avanzar, que te hace crecer en tu negocio, hay un avance. ¿Vale? Escorpio, que no estáis trabajando, te digo lo mismo, en 3 semanas aproximadamente, incluso menos, te veo firmando un contrato con una persona conocida tuya. Este contrato que tú vas a firmar, mira, en cierto modo es para un tiempo determinado, Escorpio, también quiero que lo sepas. Todos los Escorpio que estéis esperando algo relacionado con el trabajo, noticias positivas, llegan noticias positivas. Aunque veo que algunos de vosotros, sobre todo los que ya estáis trabajando, Escorpio, esas noticias os conllevan un cambio, ¿eh? Y para muchos de vosotros podría ser perfectamente un cambio de domicilio o un movimiento considerable. Escorpio, que tenéis un negocio, te digo, no hagas, bueno, te digo que no hagas, es cosa tuya. No te recomiendan hacer algún tipo de pacto con una persona que está fuera, que está en otro lugar, ¿no? Entonces, si hay una persona que está en otro lugar, que te está invitando a trabajar con esa persona, a hacer algún tipo de sociedad o algo por el estilo, y dicen, si hay algo que tú estás viendo aquí, Escorpio, que te está generando una duda, no lo hagas. No lo hagas porque es cierto que hay algo oculto aquí, que no, aquí no se está siendo totalmente claro, ¿eh? Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu economía. Mi queridísimo Escorpio, ¿y tu economía? Escorpio, en tu economía, ¿vas a recuperar algo que en cierto modo te considerabas perdido, ¿no? Un dinero que te pertenece, un dinero que te robaron, si lo quieres llamar así, un dinero que te robaron, que te pertenece. Dicen que vas a recuperar algo que en su momento te quitaron, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Escorpio. Vamos a comenzar con el tema sentimental, Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, solteros. Después de una etapa de frustración, llegan triunfos para ti, así lo dicen. Así que si tú estás pasando a día de hoy por una etapa de cierta frustración en tu vida amorosa, por unas comunicaciones que has tenido con una persona que no han llegado a nada, que, bueno, de las típicas personas que te ofrecen todo o como que dan a entender que van a por todas y no van a por nada, ¿no? Si estás en esta situación, te digo que esto es algo totalmente pasajero y que tú vas a avanzar, que vas a tener un triunfo en el amor, dicen. Vamos a ver de qué se trata este triunfo. Escorpio, que estáis solteros.
Una persona mayor que tú, Escorpio, a raíz de un cambio que se producirá en tu vida. No es un cambio buscado, ¿eh? No es un cambio buscado por ti. Es un cambio que surge así y que a raíz de ese cambio inesperado conocerás a una persona un poquito mayor que tú. No mucho, no pienses que es tan mayor. He visto comentarios por ahí en YouTube. Yo veo todos los comentarios, ¿eh? Otra cosa es que me dé tiempo o no me dé tiempo a contestarlos. Eso es otra cosa, porque yo de tiempo ando mal. Os explico cómo es mi tiempo. Mi tiempo es que yo me levanto, llevo a mi hijo al cole, me preparo y tal, vuelvo, me engancho a trabajar y ya no salgo hasta el día siguiente, ¿eh? Eso pueden pasar 3 y 4 días, así, consecutivos. Porque ya luego mi hijo lo recoge mi marido y tal y cual. Pero ese es mi tiempo. Ese es mi tiempo y esas son las salidas que yo hago en un periodo de tiempo que puede pasar una semana así, perfectamente. Entonces, no ando bien de tiempo. Por eso no contesto. Pero eso no quiere decir que no los vea. Los veo todos. Entonces, lo que te iba a decir, Escorpio, que he visto comentarios, ¿no? Una persona mayor que yo y una carita como vomitando, ¿no? Cuando yo digo una persona mayor, puede ser hasta incluso días mayor que tú, meses. O sea, no estamos hablando de una persona avanzada edad. Y si fuera de avanzada edad, ¿qué importa la edad? La edad es un número, nada más. Lo que importa, a mi entender, es el interior, ni el físico ni la edad, mi punto de vista. ¿Bien? Pero bueno, os explico esto para que me entendáis cuando yo digo que es una persona mayor. Al lío. Esta persona es un poquito mayor que tú y esta persona tiene que hacer constantemente ciertos desplazamientos. Te voy dando detalles para que cuando llegue tú puedas identificarla. Entonces esta persona tiene que hacer ciertos viajes cada X tiempo por otras cuestiones. Es una persona que no ha cerrado totalmente una etapa de su vida. Eso también quiero que lo sepas. Y esos viajes están relacionados con ese no cierre de etapa de su vida. Pero aquí dicen, llegará un momento en el que esa persona dejará de viajar. Y ahí es cuando tú te darás cuenta que ha terminado con la etapa de su pasado. Vamos a seguir. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Es una persona que tú la puedes conocer perfectamente en un lugar del pasado. Y no te vayas al pasado amoroso, un lugar en el cual tú has estado. Esta persona podría llegar a tu vida perfectamente de 3 a 4 semanas. Escorpio. Vamos a ver qué pasaría aquí en esta historia. Quiero ver más. Quiero más. Podría llegar a una relación estable con esta persona. Fíjate, si yo estoy en lo cierto, tú vuelves a este lugar del pasado, tú conoces a esta persona. A los 3 meses de conocer a esta persona, aquí habría ya avances importantes, muy importantes. ¿Podría llegar a una relación seria? Sí. Sale clarísimamente. Como toda relación lleva su proceso. Esto no es llegar, lo conozco y ya somos novios como si lleváramos 40 años. No. Esto lleva su proceso, como toda relación. Vamos a continuar, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros.
cambios positivos en tu vida, sale clarísimamente, llega la calma, llega la tranquilidad, y aunque en un principio tú dudes mucho de esta persona, dudes de su lealtad, irás viendo cosas en esta persona que te llevarán a conocerla más a fondo. Te llevarán a conocerla más a fondo a esta persona. Esta persona es alguien importante en tu vida, Escorpio. Vamos a seguir, no te me vayas, Escorpio, que estáis solteros, porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Cuando termine con los Escorpio que estáis casados en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados en convivencia y novios. Es el momento de cerrar etapas con el pasado. ¿Y por qué? Porque este pasado tiene que tocar tu puerta. Está a punto de tocar tu puerta, Escorpio. Esto ayudará en la relación a avanzar, sí, totalmente. Pero es que tú tienes que encarar ese pasado. Es que es necesario de que tú, en tu mente, en tu interior, te queden claras ciertas cosas. Y no porque tú sientas hacia esta persona algo, no sientes nada, pero sí te queda un pellizco de algo. Y esto vas a tener la oportunidad de decirle a esta persona lo que tantas ganas te quedaste. Tuviste ganas de decirle, pero no tuviste la oportunidad. Pero esa oportunidad se da ahora. Vamos a seguir, Escorpio. Casados en convivencia y novios. Queda atrás esta etapa de incertidumbre en tu vida, porque esto fue una etapa de incertidumbre, ¿no? Y esto parece ser que es necesario para que vosotros avancéis. Si vais a vivir en otro lugar, te digo que será todo un triunfo, Escorpio, sale clarísimamente. Triunfos en la relación que se avecinan. No te recomiendo embarazos a día de hoy. No es que no te los recomiende yo, es que no te los recomienda el tarot. Escorpio, dicen, espera un poco más que ahora mismo, pues no es el momento. Escorpio, comunicaciones con personas como para encontrar la paz. Te veo una comunicación con una persona como para encontrar la paz. Esta comunicación o estas comunicaciones con esta persona es necesaria para la relación también, dicen. Vamos a ver qué más. Escorpio, ¿por qué os veo miedos a que si hay cambios bruscos podría haber infidelidad? He visto mucho ese miedo en esta relación. Escorpio, casados en convivencia y novio. ¿Hay sentimientos en esta relación? Sí, lo que pasa es que uno de los dos no sabe, no muestra esos sentimientos. Uno de los dos tiene algún tipo de bloqueo, independientemente de la relación, fuera de la relación, está intentando luchar contra ese bloqueo porque es necesario para la felicidad de este uno que veo yo aquí. Pero esto no tiene que ver con la relación. Esto tiene que ver que este bloqueo desestabiliza a la persona. Y si una persona se desestabiliza, afecta a la relación. O sea, salpica a la relación. Pero no quiere decir que la relación esté mal. ¿Ves? Aquí vuelven a repetir. Ya llega tu oportunidad para cerrar esa etapa con el pasado para que vosotros podáis ser felices. Esto es necesario, súper necesario, Escorpio. Escorpio, casados en convivencia y novios. Hay una preocupación con la pareja también, dicen. Una preocupación la cual es económica.
Hablan de una preocupación económica, ¿vale? O vemos mal a uno de los dos por una preocupación económica. Aquí intentamos apoyar a la persona o ayudar a la persona. ¿Encontraréis la paz en vuestra vida? Sí. Escorpio, también uno de los dos llegaréis a la conclusión de que una persona estuvo con vosotros en el pasado por puro interés. Hablan de puro interés. Llegaréis a esa conclusión y esto tiene que ver con esa persona del pasado, la cual se va a cerrar esa etapa. Recibiréis noticias positivas, Escorpio, que es lo que estabais esperando. O sea, toda noticia positiva que tú estés esperando en cuestiones de lo que es la relación va a llegar. En cuanto llega esta noticia, es como si encontráramos la paz de por vida, ¿no? El cambio que necesitábamos y esa paz de por vida. Y esto sería muy importante para vosotros dos, Escorpio. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor, mi queridísimo Escorpio. Mensaje especial del amor, Escorpio. Una relación estable o una persona que quiera una relación estable contigo no significa que te vaya a bloquear tu vida como en el pasado, porque no todo el mundo es igual. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, Escorpio. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿bien? Vamos con la salud, mi queridísimo Escorpio. Tengo cartas por todos lados. La mesa llena de cartas, de barajas. Escorpio, ¿y tu salud? Mujeres Escorpio, prestarle atención a los temas de los ovarios. Y todos los demás, os diría, Escorpio, vas a estar con las defensas un poquito bajas, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. El tema de las defensas bajas, porque veo como un foco de infección o algo por el estilo. Y todos los Escorpio que hayáis estado con pruebas este tiempo atrás, dicen vas a tener una recuperación que en esta recuperación hay unas pautas a seguir, ¿bien? Pero que tú las vas a poder seguir perfectamente, ¿eh, Escorpio? Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Yo os miro la salud, pero yo no soy médico, porque os gusta que os diga. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio. A vosotros os gusta que os diga y a mí me gusta deciros, que es lo más grave. Ahora entiendo por qué paso tanto tiempo aquí metida en mi despacho, días y días enteros, porque si no me gustara no lo pasaría como lo paso. Y no es que no quiera salir, es que en cierto modo no me da tiempo a salir, pero bueno, tampoco me disgusta estar aquí, ¿eh? También os lo digo, ¿me veis mal la cara? No, ¿verdad? Pues tampoco me disgustará tanto. Vamos a seguir, Escorpio, con ese mensaje especial general. Escorpio, tendrás la oportunidad de poner en su lugar todo lo que tú quieras poner y a todas las personas que tú quieras poner, Escorpio. Pero también veo que lo harás con mucha delicadeza. Hasta que no veas algo muy amenazante y muy descarado para ti, que posiblemente lo veas. Entonces, cuando tú veas esto tan descarado y amenazante para ti, ahí sí, dicen, deberás de mantener la calma y actuar como tú sabes actuar, de manera sutil. Escorpio, te quiero dar un número, te voy a dar el número 36 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.